Hola queridos amigos y amigas del canal, aquí Alexius Vidalius, esta vez trayéndoles el test de autonomía del tope de gama de InMotion, el monopatín RS. Esta bestia la pasamos a buscar ayer por Ecoalcina y no pude aguantarme las ganas de hacer un test hoy mismo. Hacen aproximadamente unos 28 grados, mi peso estimado con equipo, con protecciones y demás, es de unos 80 kilos aproximadamente, kilito más, kilito menos. Y nos estamos yendo hacia Puertos Escobar a una velocidad promedio de 50 kilómetros por hora. Ahora seguramente van a estar viendo unos 43, 44 kilómetros por hora, pero es simplemente para reducir la velocidad y que no haya tanto ruido a viento en el micrófono. A medida que avance les voy a ir contando, la idea es ir a un promedio de, como les dije, 50 kilómetros por hora y ver cuánto nos rinde esta batería de 40 amperios trabajando a 72 volts. Estamos a metros nomás del Autódromo de Tigre, hemos recorrido casi 35 kilómetros y en este momento el RS está a un 71% de batería, hemos hecho picos de 62, 63 kilómetros de máxima. Vamos a tomar ahora la avenida Benavides y nos vamos a dirigir hacia Puertos. Está rindiendo bastante bien esta batería, tranquilamente voy a poder llegar a Puertos y volver a Capital nuevamente con una sola carga. Deseenme suerte. Y bien, estamos aquí nomás en Puertos disfrutando de un rico café y una buena apple crumb o tarta de manzana, dicho en criollo. En este momento el InMotion RS, que lo ven acá detrás mío, está al 58% de batería estando quietos y hemos recorrido 49 kilómetros, casi 50 kilómetros. Tengo mis dudas de que pueda volver al mismo ritmo y llegar a casa, así que calculo que a la vuelta voy a establecer una velocidad máxima de 45 kilómetros por hora, manteniendo el mismo modo de manejo. Así que me tomo este café, descanso un poquito, emprendo la vuelta y les cuento qué pasó. Desde que salimos de Puerto para emprender la vuelta hemos recorrido aproximadamente unos 22 kilómetros, casi 71 kilómetros en total desde que salí de mi casa. El RS en este momento está así parado como lo ven, en 39% de batería. Vieron que no lo estuve llevando a 50, 51, 52, sino un poquitín más bajo a 48, 49 kilómetros por hora, con algunos picos de 55, de 60, pero tratando de mantenerlo unos 5 kilómetros por hora más abajo de lo que fue la ida. Con esta cantidad de batería debería llegar. Si llego al 20% y todavía me faltan unos cuantos kilómetros, lo que voy a hacer es ponerlo en modo eco, voy a hacer trampa para poder llegar a casa, porque empujar este bicharraco de más de 50 kilos, la verdad, va a ser importante. Algunas cosas a tener en cuenta con el RS que me están encantando en este primer viaje largo que estoy haciendo con él son la estabilidad a alta velocidad tomando curvas por un lado, la estabilidad en general pasando los 70 kilómetros por hora, el aplomo que tiene realmente es notorio y lo picante que es, por más que yo lo estoy llevando en modo normal. Seguimos avanzando, los mantengo al tanto. Y
Y bien, tramo final, llegamos a casa después de recorrer desde el tramo anterior en Tigre unos 27 kilómetros. Tengo que decirles que de esos 27 kilómetros, alrededor de unos 22 los hice no pasando de 40 kilómetros por hora porque tenía miedo de no llegar. Pero fíjense ustedes que los últimos 5 o 6 kilómetros de este tramo final los hice al mismo ritmo que al comienzo del viaje, porque luego de recorrer un total de 98 kilómetros, el InMotion RS está en 18% de batería y sigo en el modo normal, en el modo 2, que sigue teniendo el mismo empuje, la misma aceleración y la misma velocidad final. La verdad que espectacular. Quiero imaginar que si yo mantenía el mismo ritmo del inicio, podía haber llegado aquí con un 1% o 0% de batería, que nunca es bueno para una batería agotarla al máximo. El RS es súper estable, muy lindo de manejar, muy potente, una buena autonomía, mucha velocidad final, mucha seguridad, un monazo realmente. Y esta es recién mi primera prueba. Lo voy a tener toda la semana, así que después les voy a seguir contando cositas. Me gustó también la suspensión, pero bueno, ya nos estamos metiendo en el terreno del review, así que eso se los voy a dejar para más adelante. Antes de cerrar este video, quiero agradecer a la gente amiga de Equalcina y a InMotion Argentina por el préstamo. Le estoy dando muy buen uso, excelente equipo. Así que bueno, este fue el test de autonomía del InMotion RS, monopatín, tope de gama de InMotion. Nos vemos en el próximo video.